Nosotros continuamos con toda la información, nos vamos directamente hacia Chile para el encuentro con nuestro compañero Klaus Reinberg para hablar sobre esta amenaza del tren de Aragua. Hola Klaus, ¿cómo estás? Magalí, muy buenos días. Claro, vamos a conversar sobre esta amenaza del Tren de Aragua, sobre los golpes que se han dado aquí precisamente en Chile, el trabajo en conjunto de las policías, del Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público también, que es muy importante en este trabajo también. Lo que ha sido el trabajo de la Fiscalía ECO, y para eso nos va a dar más detalles el fiscal nacional, que me encuentro ahora con él. Muy buenos días, fiscal, el fiscal Ángel Valencia. Si es que nos pudiera comentar respecto al trabajo que han hecho en estos golpes contra el crimen organizado en conjunto con las policías, por ejemplo, que también ha significado un trabajo con las policías nacionales. Mira, buenos días. Creo que en general existe un acuerdo en la región en orden a que la principal amenaza a la estabilidad democrática, a nuestra institucionalidad, es el crimen organizado transnacional. Esa realidad, que era quizás mejor conocida en otros países del continente, es una situación, una amenaza nueva en Chile. No era un fenómeno que conociéramos ni que hubiéramos sufrido. Eso ha obligado en los últimos años a adecuar toda nuestra institucionalidad de persecución penal para enfrentar, insisto, una amenaza que ahora compartimos con otros países del continente con distintos niveles de gravedad. Pero tal como todas las amenazas, casi como si fuera una enfermedad, ¿no? Y nuestro país fuese un cuerpo, hay que atajarla y atacarla de raíz y tempranamente para evitar que se agrave. Y como consecuencia de ello es que hemos tomado un conjunto de medidas institucionales en el Estado y particularmente en la Fiscalía para adecuar nuestros procedimientos, modificar nuestra organización, modificar nuestras prioridades para poder desbaratar a las organizaciones que operan acá. La principal de ellas es la organización del Tren de Aragua, que es de origen venezolano, como se sabe, surge en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, y es una organización que además de transnacional es policriminal. No solo se dedica al narcotráfico, sino que en el caso particular chileno se dedica también a los secuestros extorsivos, a la trata de personas, particularmente de migrantes, a la explotación de la prostitución y a otras actividades ilícitas. Un trabajo que han hecho fuertemente es también con la Fiscalía ECO, el equipo contra el crimen organizado y homicidio, que lleva funcionando poco más de un año y medio. ¿Cuál es la importancia de este equipo que ha estado trabajando con el Ministerio Público? Mire, tomamos la decisión de adoptar medidas sobre la base de evidencia verificable. Dijimos, no vamos a tomar decisiones ni a adoptar acciones sobre la base de anécdotas, pensando respetuosamente en el titular de la mañana, no el titular del lunes, sino que vamos a tomarla sobre evidencia verificable. Levantamos números, levantamos estadísticas confiables y advertimos que efectivamente teníamos un problema serio en los homicidios cometidos en contexto, en la vía pública, con armas de fuego, en ciertas ciudades determinadas del país, y eso era evidentemente actividad del crimen organizado. Pudimos detectar que más del 50% de los homicidios que se estaban cometiendo eran en contexto de crimen organizado. En consecuencia, dispusimos una actividad focalizada en ello, y esos son los equipos ECO, que refuerzan la intervención inmediata en el sitio del suceso por parte de los fiscales, un equipo junto con ellos de atención a víctimas y testigos y una profunda priorización del análisis criminal en el trabajo. Ese esfuerzo nos ha permitido reducir la tasa contribuir a la reducción de la tasa de homicidio. Quizá ustedes no saben, pero hasta el año 2016 en Chile la tasa de homicidios que teníamos rondaba entre probablemente el 3,7%, el 2015, el 2016 3,7%, el año 2022 llegamos, 3,7 homicidios cada 100.000 habitantes, el 2016 4,2 y el año 2022 llegamos a tener 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy día, el año pasado, el 2024, ya vamos en 6 homicidios cada 100.000 habitantes. Aspiramos a que esa tasa de reducción se acelere, es decir, que cada vez nos acerquemos más a mejorar las cifras históricas chilenas, pero para aquello tuvimos que crear un equipo especializado que nos ha permitido aumentar la tasa de condenas, aumentar la tasa de esclarecimiento de homicidios y también aumentar la tasa de casos en los cuales, por supuesto, todo necesario para lo anterior, podemos identificar a los responsables de esos hechos. Eso también lo hemos podido verificar empíricamente y vamos a seguir profundizando en ese esfuerzo. Fiscal, y un caso que también ha llamado mucho la atención, tanto en Chile como en la agenda internacional, que es el caso del teniente Ronald Ojeda,
que también acá se ha avanzado también en capturas al Gordo Alex, por ejemplo, la detención de él, y también como otras células pertenecientes al Tren de Aragua. ¿Cómo es el seguimiento que sigue con ese caso? Y también, si es que me pudiera hablar de la tesis de ustedes, del Ministerio Público, sobre que es un crimen político. Sí. A ver, quizá, como es sabido, el crimen del teniente Ronald Ojeda consiste en lo siguiente. El teniente Ronald Ojeda era un ciudadano venezolano, un exteniente del ejército, que tenía la calidad de refugiado en Chile. Una noche en su domicilio irrumpen sujetos que visten un ropaje que intenta disimular o aparentar que forman parte de la Policía de Investigaciones chilena, un ropaje falso. Los secuestran desde su casa, con circunstancias que se encontraba con su esposa, con su familia, los secuestran, lo llevan a un lugar clandestino, en el lugar todo indica que lo torturan, y una vez que lo torturan le dan muerte y lo entierran bajo 1,5 metros de concreto y cemento. Sujetos que habrían participado en ese delito ya se encuentran actualmente en prisión preventiva, están identificados y en prisión preventiva. También estamos solicitando la extradición de otros sujetos que ya se encuentran también detenidos en el extranjero, y antecedentes de la investigación, que cada día se van consolidando, apuntan a que este habría sido un homicidio por encargo, no habría sido un secuestro extorsivo o un homicidio de otra naturaleza, sino que habría sido un secuestro y posterior tortura y homicidio por encargo por agentes del Estado venezolano. De hecho, uno de los sujetos que declara en la investigación manifiesta expresamente que las órdenes las habría dado Diosdado Cabello. Y vamos a seguir trabajando en aquello. Parte de estos antecedentes los aportamos a la Corte Penal Internacional para el caso que fueran de interés para la investigación que se lleva adelante por delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. También ofrecimos nuestra colaboración y pedimos explorar la posibilidad de cooperar con la investigación que se lleva adelante por la Fiscalía de la Corte. Y confiamos en que vamos a finalmente agotar la investigación con estos sujetos, identificar a los responsables, presentarlos ante la justicia y pedir respecto de ellos las penas más severas, muchos de los cuales, insisto, los detenidos ya se encuentran en cárceles chilenas. Mire, en Chile la ley chilena se cumple y si no se cumple, los fiscales, la policía están para hacerla cumplir. Fiscal, quiero invitar también a Magalí, que nos está escuchando desde el estudio y también va a agregar algunas preguntas. Magalí. Muchas gracias, Clau. Fiscal, muy buenos días. La inquietud tiene que ver con lo que está sucediendo ahora con el Cártel de los Soles, donde cada vez más países comienzan a alistarse, ¿no?, y a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista. ¿Cuál es su postura con respecto a esto, sabiendo la lucha contra el crimen transnacional que están realizando? Hola, buenos días, Magalí. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Quisiera separar, gracias, el Ministerio Público en Chile es un organismo autónomo constitucionalmente. Nosotros no formamos parte del Poder Judicial, ni tampoco dependemos del gobierno. Y en Chile la política exterior la conduce el Poder Ejecutivo. En consecuencia, hago esa introducción para poder distinguir en la respuesta dos asuntos. Un asunto es las decisiones de política exterior de mi país, Sí. Y otras cosas son aquellas propias de la persecución penal. En lo que se refiere a la política exterior de Chile es a las autoridades de relaciones exteriores a quienes corresponde emitir un pronunciamiento, pero en lo que se refiere a la persecución penal, estamos muy pendientes de la actividad posible del Cártel de los Soles. Como usted posiblemente sabe, hay cientos de miembros del Tren de Aragua que se encuentran actualmente encarcelados en centros penitenciarios chilenos. Hemos solicitado la extradición de algunos también de varios de ellos, tanto a Colombia como a los Estados Unidos. También hemos tenido la cooperación en extradiciones de Costa Rica. Vamos a seguir persiguiendo a esa organización y a todos sus miembros que hayan cometido delitos y crímenes en Chile. Ahora bien, respecto al Cártel de los Soles, estamos atentos a la eventual actividad de esa organización en Chile. Hemos solicitado cooperación de parte de las autoridades estadounidenses en Chile para los efectos de entender mejor de qué manera esa organización criminal operaría. Y le insisto, estamos muy atentos a su eventual actividad en nuestro territorio nacional. Muchas gracias, fiscal. Por mi parte, ya estamos ok, Klaus. Yo quiero agregar una última consulta respecto más a contingencia nacional sobre lo sucedido ayer en la región de Arica y Parinacota, donde se ven involucrados funcionarios públicos que usaban su puesto para una red de sobornos, de corrupción. Si es que me pudiera hablar de ese trabajo que se llevó en conjunto a la Policía de Investigaciones. Mire, lo importante es que para la comunidad entender, particularmente en Arica, ¿no?, donde el esfuerzo de la Fiscalía Regional ha sido muy importante para desbaratar la banda de los gallegos, que es un brazo del Tren de Aragua.
es que esas fiscalías regionales que están abocadas a la persecución del crimen organizado no solo están persiguiendo crimen organizado, sino que están decididamente enfrentando la corrupción en esas ciudades. Ese esfuerzo lo vamos a continuar en todo el país. Uno puede perseguir crimen organizado y también luchar contra la corrupción. Hoy día son funcionarios públicos que, abusando de la confianza, no quiero hablar prefiero hablar en eventual, que habrían abusado de la confianza que toda la ciudadanía deposita en ellos, y abusando aparentemente de su función, presuntamente de su función, habrían cometido un conjunto de ilícitos. Hoy día se encuentran detenidos, van a ser formalizada investigación en su contra, y vamos a seguir en ese esfuerzo. Este país no está integrado solo por héroes y santos, y la mejor contribución que podemos hacer a las instituciones democráticas es perseguir la corrupción donde se encuentre. Bueno, muchas gracias, fiscal. Hasta ahí las palabras del fiscal nacional Ángel Valencia, comentando sobre todo un poco el combate con este crimen organizado. Volvemos contigo, Magalí. Buenos días. Clau, vamos a seguir entonces con toda esta información con respecto a estas amenazas del Tren de Aragua y el crimen transnacional. Gracias.